Bueno, vamos a hablar con Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, muy conocido, por supuesto, por el tema dengue, que lo escuchamos hace bastante tiempo, nos vienen advirtiendo que es preocupante, algunos intentan vacunarse, pero por ahí escuchamos y no prestamos tanta atención y no le damos dimensión a lo que nos puede pasar. Por eso me parece que está bueno charlar con él. Fernán, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Es un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, a ver, la preocupación está por el dengue. Estaba mirando el mapa de Buenos Aires, que en algunos puntos está más complicado que otros. Estaba mirando por allí la zona 1, que está más afectada que otras de la ciudad de Buenos Aires. Le quiero preguntar si estas lluvias ayudan o complican más. Bueno, si me dejas ir un segundito para atrás, Gustavo, es para describir un poco el fenómeno de la ciudad, ¿no? Primero hay que decir muy importante que la Argentina, o si quieres en la ciudad de Buenos Aires, el dengue es una problemática, como todo el mundo sabe, del verano, ¿no? Aparece el mosquito allá por octubre, noviembre, la gente se va a pasar las fiestas o se va de vacaciones al sur de Brasil o se va a pasar las fiestas con las familias en Bolivia, en Paraguay, en países del norte, donde hay dengue todo el año, se llama dengue endémico, y trae el virus. Y dado que el mosquito ya se está preparando en la ciudad, cuando viene gente con el virus en la sangre, bueno, se contagia el mosquito y empieza todo ese ciclo que suele terminar para fin de marzo, mediados de abril, a partir de Semana Santa en general, porque el mosquito con los primeros fríos queda con los huevos para el año siguiente, pero ya deja de haber adultos, especialmente la Aedes. Luego hay otros mosquitos en la ciudad que duran todo el año, pero este es un mosquito muy sensible a la temperatura. Entonces, un poco para la primera cosa que me gustaría transmitir, que la Aedes aegypti, que es el que transmite esta enfermedad, es un mosquito que va de octubre a casi abril. El virus suele venir del norte, es decir, es una enfermedad epidémica en la ciudad de Buenos Aires, y estamos en el periodo más crítico, ¿no?, de la enfermedad. Todos los años ocurre este ciclo, después si quieres volvemos un segundito de cómo prevenirlo, pero todos los años ocurre este ciclo y en general cada 3, 4 años ocurre un ciclo de muchísimos casos. Esta es la primera vez, es una excepcionalidad en la historia de la ciudad, es la primera vez en que ocurren 2 años seguidos. El año pasado tuvimos un pico muy alto y este año volvemos a tener un pico muy alto. Es una particularidad de este año en particular, ¿no? Entonces, dicho todo esto, como hay 4 serotipos, el dengue, el DEN 1, 2, 3 y 4, lo que suele ocurrir es que cada 3 o 4 años aparece el pico de los que más circulan en la zona, que son el DEN 1 y el DEN 2. El año pasado tuvimos un brote de DEN 1 en una parte de la ciudad y un brote de DEN 2 en otra parte de la ciudad. En general, cuando vos ya tenés un brote, te protegés para las subsiguientes, ¿no? Y un poco para ir a tu pregunta ya concreta. Este año lo que estamos viendo es sobre todo DEN 2, que es una variante viral un poquito más grave, sobre todo DEN 2 y sobre todo en los lugares donde el año pasado no estuvo el DEN 2, que como bien decís vos es en la Comuna 1, en el barrio 31 en particular, en la zona centro-oeste de la ciudad, donde se encuentran la Comuna 15 con la Comuna 11, toda la zona de donde está la cancha de Atlanta y yendo un poco más para el oeste allí, el barrio La Carbonilla, toda esa zona de la ciudad, son las zonas que han tenido más casuística y hemos tenido un aumento en las últimas 2 semanas ya en la zona sur, en la comuna 8, 9 y 4 en particular. Esa es la situación actual de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo prevenimos esto? Porque uno escucha alerta dengue. ¿Qué hacemos? Bueno, por eso yo te hablaba de los ciclos anuales, porque cada año debería ser una oportunidad para aprender algo nuevo para el año siguiente, ¿no? Lo primero que hay que recordar que el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite este virus, se lo llama también mosquito mascota. Y hay que diferenciar esto. ¿Por qué mascota? Porque siempre está cerca de la casa o del trabajo donde estamos los humanos. Siempre está alrededor nuestro, por eso lo llama mascota. Está en el domicilio o alrededor del domicilio cercano, vuela poquita cantidad, y por eso, para diferenciarte, cuando uno va a la plaza, o a un lago, o a un lugar verde muy grande y ve muchos mosquitos, ahí no suele estar el Aedes aegypti. Ahí hay otros mosquitos que te pican, te dan una roncha, pero no te van a transmitir la enfermedad. Entonces siempre, año a año, tenemos que sofisticar y aprender cómo en nuestro domicilio, y alrededor de nuestro domicilio o del trabajo,
¿cómo aprendemos a evitar los criaderos, no? Y ahí la típica es no tener ningún tipo de planta de interiores o de exteriores que vivan en agua. El famoso potus con el frasco de agua, hay que evitarlo. Hay que tener plantas que estén en macetas donde haya tierra. Debajo de la maceta, si tenés un platito para evitar que te mojen, ese platito tiene que estar con arena o protegido para que no junte agua. Típicamente en la terraza, en el balcón, en el fondo de la casa, siempre hay algo que cuando llueve, desde una tapita de una bebida o botellas con boca para arriba, o cubiertas de algún auto o alguna bicicleta, o lugares donde se junte un poco de agua después de la lluvia, especialmente si es un lugar donde no le da el sol, es el lugar de la Aedes aegypti. La Aedes aegypti no va a poner el huevo en el medio de una plaza bajo el rayo del sol, ahí no es el lugar donde habita. Entonces tenemos que ir a buscar esos lugares más oscuros, más cubiertos de sol, abajo de la parrilla, pero que le entre agua, que junten agua. Ese es el lugar típico de la Aedes. Y lo que tenemos que hacer, darlos vuelta, la botella para abajo, sacar la cubierta, nunca juntar cubierta en un techo. Y si el tanque de agua o algún recipiente de agua arriba del techo o en algún lugar de la casa no lo podemos tapar, cubrirlo con una tela mosquitero y ponerle alguna plomada para que la tela mosquitero no se huele. Y adentro de la casa, el lugar donde está el perro, donde tenés el agua para el gato del perro, simplemente es darlo vuelta o vaciarlo completamente cada 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque la mosquita pone el huevo, sale la larva tiene 3 o 4 días en el agua. Si vos todos los días das vuelta, la larva se muere porque se queda sin agua. Entonces el secreto Mariana. Es tirar el agua frecuentemente. Ministro, buen día, ¿cómo le va? A ver, después de estas lluvias torrenciales que estamos teniendo, y que usted ya daba todos los parámetros para evitar la propagación, igual nos tiene que preocupar porque las lluvias siguen mañana, el alerta también. Por supuesto que sí. La mosquita, mira, una mosquita adulta pone entre 300 y 500 huevos en su vida, que vive más o menos 3 semanas, ¿no? Por eso insistimos tanto que andar fumigando a los adultos no cambia nada, porque te dejan los 500 huevos y en un par de días los tenés todos dando vuelta. Entonces, esa mosquita pone en lugares con agua. Cuando llueve, el huevo encuentra las condiciones propicias. Si hay agua y calor, las condiciones propicias para lo que se llama técnicamente eclosionar, es decir, se abre el huevo y suelta la larva en el agua. La larva está en el agua 3 o 4 días, como yo te decía, y toma alas y sale volando desde el agua y es un adulto. Entonces, estas situaciones te llenan de agua en los lugares que estábamos hablando. Sí. Así que es el momento de salir y revisar la casa. Hay que tener una sistematicidad en los hogares de uno y en el trabajo, de una vez a la semana volver a poner el ojo, ¿dónde se me construyó un criadero? Claro. Ir y revisarlo de manera sistemática. Yo siempre digo, pongamos los jueves el día de la Aedes, todos los jueves dediquemos 10 minutos en la casa a volver a mirar los lugares donde se junta agua. Bien. Eso es lo más recomendable. Y más con estas lluvias. Ahora, ¿habría que incorporar al calendario de vacunación la vacuna contra el dengue? Teniendo en cuenta que hay tanta proliferación de casos. Tenemos un compañero, inclusive, que en este momento está con 38 de fiebre, dolor de cabeza terrible. Le acabo de consultar y está tirado en la cama mal. Bueno, dejame una recomendación para los que están en condiciones como tu compañero, después hablamos de la vacuna. Recordar, porque estas dos cosas son extremadamente importantes. Cuando uno, en el verano del porteño, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, ¿no? En el verano porteño, ¿tenés fiebre? Sí. Hay 3 cosas que vos tenés que hacer. La primera y más importante, no te automediques, no tomes ningún antiinflamatorio porque eso puede empeorar el cuadro. Es simplemente, si quieres tomar algo, puedes tomar paracetamol, pero como criterio general, en el verano si tenés fiebre, viste que uno siempre tiene un poquito de algo para la fiebre de los chicos, de los adultos, en algún lugar de la casa. Bueno, en el verano en la ciudad no los uses. Primer mensaje, porque puedes empeorar el cuadro. Segundo mensaje, hidratate de manera sistemática y consistente. La gravedad del dengue viene de la mano de la deshidratación. Y como tenés fiebre y te sentís mal, no tomas líquido, toma todo el líquido que puedas de manera sistemática, una vez por hora, ponerte en la cabeza, llena un vaso de algo, si puedes de alguna bebida con sales, y si no, agua. Simplemente
toma el líquido sistemáticamente y persistentemente en tu casa. Y la tercera, obviamente, ir a consultar al médico. Sí. Pero las primeras dos son de autogestión, es decir, es muy importante que la gente lo sepa. Enero y febrero y marzo en la Ciudad de Buenos Aires, hace fiebre, no te automediques, toma mucho líquido y pedí la consulta para el médico, ¿no? Y después vamos a lo que me preguntabas de la vacuna. Sí. Mira, la vacuna lleva algo cerca de un año en el mercado mundial y todavía hay algunas preguntas que para las razones de los técnicos epidemiólogos y los vacunólogos que tienen que decidir si la vacuna va a ser parte de un calendario o no, para qué tipo de población, para qué edades y en qué lugares del país, que son en zonas endémicas y que hay en todo el año, o es en zonas epidémicas que aparecen en el verano, o si es solamente para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los más adultos. Todavía la información no es suficiente para tomar la decisión, por eso la Comisión Nacional de Inmunizaciones todavía no tomó la decisión de en qué escenario cubrirlas. Seguramente a lo largo de este año ese debate se va a dar y se va a poder tener información para tomar las decisiones de la próxima campaña de la ciudad, que va a ser para el próximo verano. Hoy discutir la vacuna del dengue no tiene ningún sentido porque la vacuna hace efecto al cuarto mes que empezaste la vacunación, es decir, tenés la primera dosis, 3 meses después te da la segunda dosis, 15 a 30 días después está documentado el efecto de protección. Entonces, hoy discutir la vacuna no tiene ningún sentido, va a ser un debate que es significativo en los meses de abril, mayo y junio, porque para la próxima campaña este debate tiene que estar saldado. Pero el que tuvo dengue sí debería vacunarse, porque lo que dicen habitualmente es que cuando se te repite está más complicado, ¿no? Bueno, eso es un tema también que hay cierta, entre comillas, exageración sobre el efecto, ¿no? El efecto de la gravedad de la segunda vez, hay algunos trabajos cubanos de la década del 60 que han documentado ese fenómeno, y cuando vos ves el trabajo que se publicó al respecto de la vacuna de Takeda, sobre el efecto biológico, y ves los grupos control, y en los grupos control te fijas los que habían tenido dengue antes, que tuvieron después, pero que no fueron vacunados. Es decir, cuando miras la información científica de detalle, el efecto marginal de más riesgo de la segunda infección efectivamente existe, pero es tan importante como la edad, como la comorbilidad, como tener enfermedades que te agraven. Es decir, es un efecto más de aumento de gravedad. No es que alguna gente que dice, bueno, tenés la segunda vez y te morís. Digamos, es una exageración absoluta del impacto de la segunda infección. Sí, este año tenemos en la ciudad cuadros más graves, y eso tiene que ver con que está circulando mucho el DEN2, que es un dengue que da un poquito más de gravedad. Entonces, cuando vos sumas segundo efecto, además DEN2, además edad alta o comorbilidad importante o menores de 2 años, entras en un rango de un poco más de gravedad. Pero siempre... Y casos confirmados que tuvimos cerca de 5.000, ¿no? Sí, en la ciudad estamos teniendo cerca de 1.500 por semana en estas últimas semanas. Las últimas semanas del periodo siempre son las que más casos hay. Entonces, estamos en las semanas de mayor intensidad de casos, ¿no es cierto? Y esperemos que los primeros veces que vengan 2 o 3 días consistentes con temperatura debajo de 15 grados, suele cortar el ciclo del mosquito y pasamos al ciclo del año siguiente. Fernán, gracias por atendernos, siempre muy gentil, por favor. muy amable.